Hey, hola amigos de Magic World. Este día vamos a iniciar con el top 10 de cartas rojas de Street Heaven, la nueva expansión de Magic. Sin más, empecemos. Número 10, primer día de clases. Es un instantáneo que por uno incoloro y uno rojo dice: siempre que una criatura entre al campo de batalla bajo tu control este turno, ponga un contador +1/+1 sobre ella y gana la habilidad de prisa hasta el final del turno. Tiene la nueva habilidad que es aprender, que dice: puedes mostrar una carta de elección de la cual eres propietario de fuera del juego y ponerla en tu mano, o descartar una carta para robar una carta nueva. Vaya, aprender yo la veo bastante útil porque puedes tener hasta 7 elecciones si jugamos al mejor de uno en tu banquillo, y con esta carta vas a buscarte una de esas lecciones según lo que necesites en el momento. Si no quieres buscar una carta de elección en tu banquillo, pues descartas una carta de tu mano y robas una carta nueva, o no hacer ninguna. Es a tu elección. La habilidad de dar +1/+1 y prisa a todas tus criaturas yo la veo bastante buena, y hace sinergia con Filat, Escultor del Mundo, que dice: cuando Filat, Escultor del Mundo, entre al campo de batalla, crea una ficha 0/1 planta por cada tierra básica que controles, y tiene la habilidad de aterrizaje, que cuando juegues una tierra le pones 4 contadores +1/+1 a una planta que controles. Yo veo de que entra Filat, tendremos como mínimo unas 5 tierras básicas y ponemos 5 toques de planta. Ya las plantas no serían 0/1, sino que obtendrían el plus del +1/+1 hasta el final del turno y entrarían con prisa, tanto las plantas como Filat, que ya sería algo bueno para atacar en ese turno. Vamos a ver qué es lo que sale cuando ya se esté jugando esta carta. Sí, continuemos. Número 9, empezar de cero. Un conjuro que vale 3 de maná, 2 incoloros y 1 rojo. Lo bueno que es lección. Esta es una de las que podemos ir a traer con la carta anterior que estábamos viendo. La podemos traer del banquillo. Dice: elige uno. Empezar de cero hace un punto de daño a cualquier objetivo. Esto está... Lo bueno es que es a cualquier objetivo. Se lo puede hacer a jugador, criatura o planeswalker. Lo malo es que solo es uno. Por 3 de maná bien hubieran sido 2. Pero está aquí porque es una lección y no es necesario llevarla en tu mazo, sino que la puedes tener en tu banquillo y traerla cuando la necesites. Más que todo está porque la segunda opción es que destruye el artefacto objetivo. ¿Y que podemos deshacernos con él? Pues del Gran Crunch y de la fila Asqua, que son los 2 artefactos más poderosos que están en el metajuego. Sigamos. Número 8. Este casi no lo pongo en el top, pero decidí ponerlo porque pensando cómo sacarle provecho a esa habilidad, vi un combo ahí y se lo voy a compartir. Eino Sonriente, una criatura elemental 2/2 por 3 de maná. Nada del otro mundo, pero tiene la habilidad que si pagas 1 rojo y lo regresas a la mano, te agrega 3 de maná. Entonces el combo sería así: tienes a Virgi, diosa de la narración, en juego, y tienes al Eino Sonriente. La habilidad de Virgi es que cada vez que juegues un hechizo, agrega 1 rojo. Entonces, con ellos 2 en juego, en tu quinto turno juegas el Terror de las Cimas, que es un dragón que vuela y que cada vez que una criatura entre al campo de batalla bajo tu control, le puedes hacer daño a cualquier objetivo igual a la fuerza de esa criatura. Entonces entra el dragón, Virgi te agrega 1 de maná rojo. Con ese 1 te regresas a Eino Sonriente a la mano y él te agrega 3 de maná. Con esos 3 lo bajas, Virgi te agrega otro maná rojo y el dragón le pega 2 de daño a cualquier objetivo. Obvio se lo vamos a hacer al oponente, ¿verdad? Para matarlo. Con el maná que te agregó Virgi, te lo regresas a la mano, te agrega 3, lo bajas y pegas 2. Y así la secuencia hasta que termines con los 20 puntos de vida de tu rival. Número 7. Vigilante de Salas. Este está aquí porque es la clásica criatura 1/1 con prisa,
por 1 de maná rojo, las que nunca faltan en el color rojo, pero ocupa la posición 7 porque tiene una habilidad extra, que es pagando 1 rojo y 1 incoloro y girándolo, la criatura objetivo no puede bloquear este turno. A veces nos topamos de que estamos a punto de matar al oponente, pero baja una criatura de esas de que dañan primero y tienen vínculo vital y ya no puedes pasar de ahí porque daña primero, gana vida, tus criaturitas pequeñas no lo pueden matar, pero él sí te mata las tuyas. Entonces aquí, para dar el toque de gracia, tenemos al vigilante de sala, que le impediría a esa criatura molesta bloquear este turno y así dar el toque de gracia. Número 6. Inspiración ígnea, un conjuro que vale 3 de maná. La inspiración ígnea hace 3 puntos de daño a cualquier objetivo. Esto sí es bueno, porque es a cualquier objetivo y son 3 de daño. Es un 3 por 3. Entonces se lo puede hacer a un Planeswalker, a una criatura o a tu rival. Y lo mejor que tiene Aprender, que ya dijimos que era que puedes ir a buscar una lección a tu banquillo para ponerla en tu mano, o descartar una carta de tu mano y robar una carta nueva. ¿Qué lecciones podemos ir a traer? Pues si tenemos una criatura molesta, un Planeswalker que no nos podemos deshacer de él, pues buscamos vapores necróficos que exilian la criatura o Planeswalker objetivo, o buscamos fundamentos de profecía, que es adivina 2 y luego roba una carta. Esos son, por poner ejemplos, que podemos buscar. El banquillo lo arreglarás conforme a lo que planees que sea tu estrategia. Sigamos. Número 5. Iluminar la historia. Es un conjuro y lo bueno que es lección. Vale 4 de maná, 2 incoloros y doble rojo. Y dice: descarta cualquier cantidad de cartas y luego roba esa misma cantidad de cartas. Luego, si hay 7 o más cartas en tu cementerio, creas una ficha de criatura espíritu roja y blanca. Esto es bueno porque te ayuda a refrescar la mano, te pone un token, y a veces necesitas tirar cartas al cementerio para hacer sinergias con ellos. Por ejemplo, en esta nueva expansión vienen bastantes cartas rojas y azules que juegan con el cementerio, y te puede ser de mucha utilidad tener esos conjuros caros y esos hechizos así que no los puedes pagar en este turno, pero que los puedes jugar desde el cementerio algunas veces gratis. Lo bueno que es lección, no necesitas llevarla en tu deck, sino que la puedes tener en el banquillo y buscarla en el momento que puedas jugar una carta que tenga la habilidad de aprender. Aquí hay algunos ejemplos de cuáles cartas, porque hay unas de coste barato, como por ejemplo Conflicto Académico, que por 1 de maná rojo es instantáneo y obliga a que una criatura de tu oponente bloquee sí o sí. Bueno, sí puede, ¿verdad? Y tiene la habilidad de aprender. Aparte que si atacas con una voladora y la de tu oponente no puede volar, para obligarla a atacar le da la habilidad de alcance. O sea, es un buen hechizo si te quieres deshacer de una criatura molesta y no gastar un daño directo en ella. Número 4. Teórico de inspiraciones. Por 2 de maná es una 2/2, las estadísticas normales de una carta, pero que tiene la habilidad de siempre que el teórico de conspiración ataque, puedes pagar 1 y descartar una carta de tu mano. Si lo haces, roba una carta. Ya habíamos dicho de que a veces vas a necesitar descartar alguna carta para sacarle provecho desde el cementerio sin pagar su coste de maná, y nos activa esa habilidad. Pero tiene otra habilidad que dice: siempre que descartes una o más cartas que no sea tierra, puedes exiliar una de ellas de tu cementerio. Si lo haces, puedes lanzarla este turno. Eso te da también la posibilidad de que no todo lo que tiras al cementerio lo vas a desperdiciar, sino que también, si te sobra el maná, puedes jugar una de esas cartas que has tirado al cementerio. La veo como una carta buena. Ya vamos a ver qué combinaciones podría tener cuando se esté jugando con ella. Y esta es una de mis cartas quizás favoritas del set, porque aparte que del color rojo, la veo bastante con un buen potencial. Vamos a ver qué ocurre ya jugándola. Pintallamas Efrit. Por 4 de maná es una criatura chamán. Efrit es rara y daña 2 veces.
y dice: siempre que la pintallamas Efrit haga daño de combate a un jugador, puedes lanzar la carta de instantáneo de conjuro objetivo desde tu cementerio sin pagar su coste de maná. Si el hechizo fuera a ir a un cementerio, en vez de eso exilia. Vaya, como daña 2 veces, son 2 hechizos que pudieras jugar desde tu cementerio. Entonces la cosa está así: turno 1 la bajas una tierra y bajas una criaturilla. Turno 2 te quedas enderezado, cedes el turno y al final del turno de tu oponente usas la habilidad de estallido creativo, que descartarlo de tu mano y pagando doble rojo o doble azul o uno rojo y uno azul, como quieras, te agrega una ficha de tesoro. Los tesoros son de que sacrificándolos te agrega un maná de cualquier color. Este estallido creativo es un instantáneo, o sea que te conviene tenerlo en el cementerio porque con Efrit lo jugarías gratis. Luego viene tu turno, bajas tierra, serían 3 de maná y el tesoro que agregaste serían 4. Bajas a Efrit y al siguiente turno puedes atacar con Efrit, y si tu oponente no te lo bloquea o no tiene forma de bloquearlo, puedes jugar el estallido creativo. Y si tiene cómo bloquearlo, pues aquí hay otra carta que se llama Estudio Esmerado, que le da +3/+1 y gana la habilidad de arrollar la criatura objetivo. Es otro instantáneo. De por sí ya lo juegas, le das +3/+1 y arrollar a Efrit, y esta carta ya está en tu cementerio y es una que puedes volver a jugar, más el estallido creativo que hace 5 puntos de daño a cualquier objetivo. Mira las 5 primeras cartas de tu biblioteca y pon una de ellas en tu mano y el resto en el fondo de tu biblioteca. O sea, 2 cartas muy poderosas para tenerlas en el cementerio. Y aquí hay otra combinación para hacer que Efrit pegue sin que sea bloqueada, que es la tierra túnel del acceso, que pagando 3 y girando la tierra, la criatura objetivo con fuerza de 3 o menos no puede ser bloqueada este turno. Se ve que esta podría ser una carta potente si la dejan vivir lo suficiente en el campo. Continuemos, vámonos al puesto 2. Crepitar con poder. ¿Por qué está en el puesto 2? Pues porque una carta que a la larga te puede dar el gane. Veamos qué es lo que hace. Crepitar con poder hace el quíntuple de X puntos de daño a cada uno de hasta X objetivo. ¿Qué significa eso? Que si pagamos 3, 1 por cada X y doble rojo, o sea pagando 5 de maná, hace 5 puntos de daño a un solo objetivo. O sea, lo haríamos al oponente o alguna amenaza que queramos tener. Pero si pagamos 6 de maná, o sea 2 por cada X y doble rojo, 8 de maná en total, hace 10 de daño a un oponente y 10 de daño a otro objetivo que querramos. Entonces le he visto la otra combinación, que es con el bribón intrépido. Es un goblin que por 5 de maná él es indestructible, pero tiene la habilidad que todo el daño que él reciba se lo hace al oponente objetivo. Entonces utilizamos así: en el quinto turno bajamos el bribón, tenemos 5 de maná. Viene nuestro sexto turno y digamos que no bajamos tierra, pero tenemos en la mano Hazaña en Ferrorisco, que por 4 de maná te agrega 7 de maná. Entonces ocupaste 4, tenías 5, son los 7 que agregaste, son 8 de maná. Con esos 8 pagas para hacer 10 puntos de daño a un oponente y 10 a otro objetivo. Haces como objetivo al burlón intrépido, a este goblin, y como todo el daño que él reciba se lo redirige al oponente, entonces le estamos haciendo 20 de daño. Aquí este sería el combo que he visualizado con esta carta. Y por supuesto en partidas muy avanzadas donde tenga ya mucho maná, puedes pagar 14 y hacer 20 puntos de daño a 4 objetivos. Eso sería brutal. A ver qué es lo que sucede ya en el juego. Y por fin llegamos a la posición número 1, que es Fénix Recolector. Por 4 de maná, una 2/2, una carta rara, criatura Fénix, vuela y brisa. Y dice que cuando el Fénix Recolector entra al campo de batalla, aprendes. Puedes buscarte una lección en tu banquillo, o descartar una carta y robar una carta nueva, lo que eliges. Pero tiene otra habilidad,
que es mientras el Fénix Recolector esté en tu cementerio, si fueras a aprender, en vez de eso puedes regresar el Fénix Recolector al campo de batalla. Esto está genial, porque si ya no tienes cartas de elección en tu banquillo y todavía te queda alguna carta con aprender y la juegas, pues te regresas el Fénix del cementerio al juego y listo para atacar. O te regresas los Fénix que estén en el cementerio. Yo la veo una carta bastante potente. Tiene evasión, que es vuela, tiene prisa, o sea, puede atacar en el momento que la has jugado, es recurrente desde el cementerio, desde que entra ya se reemplaza a sí misma, la juegas y buscas otra carta en tu banquillo, algo que estés necesitando, y tiene sinergia con todas las otras cartas que habíamos visto anteriormente que tienen a aprender, como es la inspiración ígnea, que hace 3 puntos de daño a cualquier objetivo, o el conflicto académico, que obliga a que una criatura de tu oponente bloquee y le da la habilidad de alcance. Así es que hasta aquí el top 10. Gracias por ver el video y no olviden darle like si les ha gustado un poco la información, suscribirse y activar la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos. Ha sido un gusto, gracias, hasta pronto.